un motivo de consulta frecuente en los pacientes es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal es un reto. Es un reto diagnóstico porque el estómago puede doler, o la cavidad abdominal, por cualquier cosa. Puede doler porque comimos algo irritante. Puede doler porque no hemos comido. Puede doler porque tenemos una infección gastrointestinal. Puede doler porque tenemos una infección en vías urinarias también. Puede doler porque estamos estreñidos, ¿no? Porque tenemos diarrea, porque estamos muy inflamados, entonces tenemos un colon distendido. ¿Okay? Miren cuántas causas de dolor abdominal. Puede doler porque estuvimos ejercitándonos, haciendo abdominales o algún tipo de ejercicio, y entonces el dolor de la pared del abdomen pues duele, ¿no? Puede doler porque pues haya una apendicitis, ¿no? Que eso es quizá a lo que le tengamos más miedo, ¿no? Algo quirúrgico, algo que requiera una atención inmediata. Puede doler en el caso de las mujeres porque tengamos un proceso infeccioso a nivel de trompas de trompas de falopio, o sea, en los anexos del útero o en los ovarios. Puede ser una infección, puede ser una especie como de tumor benigno, maligno también, hay que decirlo. Una infección a ese nivel por miomatosis uterina. Entonces la cavidad abdominal es tan grande y hay tantos órganos ahí que pues vamos a tratar de explicar qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos, ¿no? Y qué estamos buscando, porque luego es mucho de que pidamos o que vayamos a algún consultorio en una esquina y los médicos casi dicen, ¿qué tiene? No me duele el estómago. Entonces quiero un ultrasonido, quiero un examen de orina, una biometría, tal, sin ni siquiera haber revisado al paciente, ¿no? Y cuando tenga todo ya viene. Yo creo que eso está mal. Aquí mi interés es que uno y ustedes sepan más o menos por dónde, qué es lo que hay que hacer y por qué nos piden cada cosa, ¿no? Ya ahorita les di una lista de causas del por qué puede doler el estómago. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río, y la verdad qué bueno que te conectas ahora en otro de los consultorios del grupo médico. Pues bueno, vamos a platicar hoy de muchas cosas. Quiero dar la bienvenida a las personas que me escuchan en o a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx. Sí, recuerden que acabamos de cumplir hace un mes 4 años al aire en la estación, en esta frecuencia. Gracias por sintonizarnos. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que están conectadas a través del YouTube Live o a través de Facebook. Facebook Live y YouTube. Pues bienvenidos también. Gracias también por sus comentarios, todos los que hacen. Todos trato de leerlos, revisarlos, etc. Y finalmente, para aquellas personas que gustan y checan y son seguidores de los podcasts, pues también el podcast de Escucha tu Salud en diferentes plataformas como Spotify, como iHeartRadio, como Google, como Anchor. Ahí lo van a encontrar. Entonces, pues vamos a empezar este programa del día de hoy. Vamos a platicar de varias cosas que está pasando en Acapulco, ¿no? La semana pasada hicimos un tracking de cómo estaba la situación. Ahora vamos a hablar un poquito más, qué ha cambiado, qué condiciones, qué pasa con la salud
de la gente que vive allá. También vamos a hablar del dolor abdominal agudo. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo debemos visitar un médico? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puede ser un dolor pues pasajero por alguna cosa, algún alimento, lo que sea? ¿Cuándo es una infección? Hay múltiples causas de dolores abdominales. Entonces hablaremos de eso también, ¿sí? Y un poquito sobre cómo va el tema de la influenza. ¿De acuerdo? Pues bien, sin más ni más, comenzamos el programa platicando de la situación que están viviendo nuestros compañeros compatriotas en Acapulco. Sigue la emergencia en esta región, en este estado, me atrevo a decir, porque a pesar de que la presidencia diga que solo 2 municipios, Acapulco y Coyuca, fueron los afectados, honestamente, como lo habían hecho en la declaratoria, 43 municipios seguramente estaban afectados. Yo no lo sé porque no los he visitado, pero creo que debe haber daños en zonas de la montaña o en otras zonas también, donde pegó duro el huracán, ¿no? Y creo que todos deben de ser apoyados, todos deben de tener acceso a estos recursos. Y el juego, pues de palabras prácticamente, donde dice que si nombran o que no nombran como declaratoria de emergencia solo a 2 estados o a 2 municipios o 47 municipios, pues es cosa de dinero únicamente, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una bolsa con $1,000,000 y lo tienen que repartir entre 47, o lo tienen que repartir entre 3, entre 2, o peor aún, en lugar de repartir 47 bolsas, pues solo repartes 2, que yo creo que es como por donde va el asunto, ¿no? En fin, nadie se debe quedar sin apoyo. Todos debemos de seguir apoyando esta región. Todos hemos ido a Guerrero, a Acapulco, y sabemos que es un lugar muy, muy, muy bello, encantador, y quisiéramos verlo que se reponga. Quisiéramos ver que la gente, que es una gente muy amable, es una gente de primera, la que vive ahí, pues tenga que comer, tenga dónde vivir, que vestir, ¿no? Que no les falte nada. Entonces, los centros de acopio los he visto con gusto, cada vez son más y más y más. El otro día estaba yo en las tiendas de autoservicios y veía a la gente cómo llevaba botellas, garrafones, todo de agua, a alimentos no perecederos, y creo que estamos en buen camino, porque la ayuda está llevando, lenta, pero va llegando, ¿no? Entonces, pues todos esperemos que se vaya recuperando y que esté mucho mejor, que esté en nuestras posibilidades, en tus posibilidades. Apoya a la gente que vive en Acapulco, en Guerrero, que mucha falta les hace, ¿no? Bueno, estamos ya en pleno otoño, y los casos de influenza y las infecciones respiratorias están cada vez más fuertes. La primera recomendación que quiero hacerte es que busques la vacuna de la influenza y te vacunes. Ya lo hemos venido platicando en programas anteriores y es una herramienta que es necesaria, es un escudo de protección. Precisamente hace unas cuantas horas, ¿no?, acabo de ver un paciente, un adolescente con influenza, y pues con una fiebre de difícil control, un malestar más o menos considerable, nada del otro mundo, pero los papás que viven, que los acompañan, pues aparentemente asintomáticos. Y aquí el otro consejo que te voy a dar: todos se deben de vacunar, niños, adultos, mayores, menores, etc. 1, 2, si ya un miembro de la familia está afectado, toda la familia nuclear, toda la gente que está conviviendo en estrecha relación, o sea, los que viven en esta casa, deben de recibir tratamiento también. El truco o la regla es la siguiente: el paciente que da positivo a influenza tipo A, tipo B, estacional o no, recibe el tratamiento de los Oseltamivir, ¿no?, por los 5 días, toma la pastilla
cada 12 horas, que es la indicación que debe de seguirse. Ahora, los contactos cercanos, aunque se sientan bien, aunque no hayan desarrollado ninguna manifestación, porque pueden estar en el periodo de incubación, deben de recibir también el tratamiento. Pero, si están asintomáticos, deben de recibir media dosis. Es decir, en lugar de tomar una cápsula cada 12 horas, van a tomar una cada 24 horas por el mismo número de días, que son 5. Y con esto tratamos de disminuir, de minimizar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Recuerden que la influenza, sobre todo la tipo A, puede ser agresiva, puede causar neumonías y puede causar problemas serios que nos lleven al hospital o que nos pongamos en un estado de gravedad. Entonces, bueno, ahora aquí está la influenza y en algunos casos se sigue asociando a COVID. La diferencia es que ahora el COVID es como muy ligero, muy light. No está causando problemas realmente. Sí da gripa, sí da un cuadro ahí infeccioso que puede ser más o menos sentido, sintomático, pero afortunadamente ahorita el COVID está en otro plano, ¿no? Estamos con la influenza, dedicándonos a ella y entonces esas son las primeras 2 recomendaciones. Primero, vacúnate. Si fuiste contacto, naturalmente la persona que está infectada debe recibir su tratamiento y los contactos cercanos, la mitad del tratamiento. Igualmente hay que estar aislados, ¿no? Si me siento mal, si estoy positivo. ¿Qué pasa? Con el tratamiento de influenza, después de 24 horas, uno ya empieza a sentir una mejoría importante. La fiebre se controla, el dolor de cabeza cede, el dolor de cuerpo disminuye, ¿no? Entonces vemos una franca mejoría. A pesar de eso, debemos de completar el tratamiento y también debemos de permanecer aislados durante este periodo de 5 días, por favor, porque el virus también es contagioso, altamente contagioso y pues no queremos una epidemia ahora de influenza, ¿no? Ya venimos saliendo de una, luego otra y ya no más, por favor, ya no más cuadros, ya no más epidemias, ¿de acuerdo? Entonces, otra recomendación, si me siento mal, pues por favor, ponte un cubrebocas. Estás teniendo un cuadro respiratorio, habíamos quedado que esa era una regla indispensable para la convivencia en tiempos modernos después del COVID. Ya no puede haber alguien que se sienta mal y no esté con un cubrebocas. O sea, se tiene que proteger él, proteger a los demás, ponerse un cubrebocas, estar en un proceso como de aislamiento parcial, no completo, evitar salir lo menos posible, evitar hablar o estar con otras personas, y si lo hace, pues con distancia, en un lugar abierto y con un cubrebocas. Eso sería pues como lo indispensable para evitar tener una nueva serie de contagios. ¿Ok? Bueno, también vamos a platicar un poquito de les decía yo del dolor abdominal. Tenemos aquí unas preguntas de influenza que yo creo que vale la pena que de una vez las lea para no hacer este corte y hablar luego de una y otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Jimena me dice: doctor, buenas tardes, si a mí me dio influenza, ¿me tengo que alejar de las personas que viven conmigo como en el COVID? Saludos, ya lo sigo. Gracias, Jimena. Si te da influenza, sí, por favor, mantente un aislamiento parcial, mete una recámara, evita el contacto con los demás lo menos posible. Todos van a tomar el tratamiento, como les acabo de decir, y seguramente después de 5 días ya estarás en óptimas condiciones. Si bien es cierto, a las 24 horas después del inicio del antiviral uno se siente muy bien,
todavía uno es contagioso. Aquí dice, doctor, ¿cuánto tiempo tarda una persona enferma en contagiar a otra? Gracias, Susi. Pues resulta que precisamente esta ventana de 5 días que les estoy pidiendo es el tiempo en el que uno puede ser contagioso, ¿no? Conforme va pasando los días, también va disminuyendo la posibilidad. No es lo mismo que a las 24, 48, 72 que a las 96 horas, ¿no? Es mucho menos probable. Dice, doctor, si me vacunaron y me dio temperatura es porque ya tengo influenza. Gracias, ya lo sigo, Monse. Pues, Monse, resulta que no. Y esto es algo de lo que deberíamos de platicar siempre, porque es como pues un tema siempre. Eso es algo que está siempre en la mesa. O sea, yo no me vacuno de influenza porque me da influenza. O yo no me vacuno de influenza porque me pongo peor que si me diera influenza. Cierto, pasa. ¿Sí? Hay gente que se vacuna de influenza y les va mal. Se ponen con fiebre y les da como la enfermedad, etc. Es menos probable que pase cuando uno se vacuna. O sea, es poco probable que pase. Y también es poco probable que uno se sienta peor con la vacuna que si me diera influenza. O sea, si nosotros valoramos cómo me voy a sentir si me da realmente influenza, ¿no?, que adquirí de manera natural al exponerme, me contagiaron, contra estos síntomas que me pudiera dar la vacuna, es infinitamente más alto y más molesto y más peligroso además lo que me pueda pasar por adquirir la influenza de manera natural que los síntomas que me pueda dar la vacuna. Ahora, no es que la vacuna cause la influenza, no es que me dé una influenza en chiquito, no. El virus de la influenza que está ahí, o sea, está tratado y está puesto para que no cause la enfermedad y cree anticuerpos tu cuerpo. Pero, sin embargo, hay productos que tienen la vacuna que pueden generar reacciones inflamatorias importantes. Por ejemplo, la gelatina, ¿no? Todas las vacunas tienen una pequeña cantidad de gelatina que es importante que la lleven. No es la gelatina hielo ni nada de eso, ¿no? Es un producto químico que le da cierta consistencia a la vacuna, que ayuda a conservarla, ¿no? También tienen algunos conservadores, ¿no?, como aluminio, como algún antibiótico. Eso nos puede causar reacciones. Y por eso mucha gente se siente mal. Mi recomendación es, si es la primera vez que me voy a poner vacuna de influenza, hay que fraccionarlo. O sea, ponerme ahorita media vacuna y media vacuna a fin de mes. O sea, 30 días después. Segunda recomendación, si yo sé que cada que me pongo la vacuna de influenza me va a pasar lo mismo y me da fiebre y me tira en la cama, etc., pues bueno, ponte media vacuna al inicio de mes y media vacuna al inicio del próximo mes, o sea, a los 30 días. Y esto seguramente va a hacer que los síntomas sean mucho más llevaderos y que no te pongas tan mal. Yo lo hago con mis pacientes y la verdad es que con buenos resultados, muy buenos resultados, porque se siguen poniendo su vacuna, lo siguen haciendo año con año y por supuesto que les brinda un nivel de protección importante para que si les llega a dar influenza de manera natural, pues sea, la verdad, una gripita. O quedan protegidos completamente y no manifiestan la enfermedad, ¿no? O sea, pasa de largo el virus de la influenza, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros adultos mayores si les da influenza? Con ellos el trato debe ser más cuidadoso. Saludos, ya lo sigo, Yeshua. Ciertamente los niños y los adultos mayores son personas que necesitamos estar como más al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune en un lado de la curva de la vida está inmaduro y del otro lado está pues muy usado, por decirlo, ¿no? Empieza una cosa de
que se llama senescencia inmunológica. Empiezan a disminuir las defensas. Nuestros anticuerpos ya no son tan fuertes, ya no actúan tan rápidamente. Entonces, los dos extremos son pacientes que tienen mayor riesgo, y es cierto. Pues por supuesto que sí hay que cuidarlos más, niños y adultos. ¿Cómo cuidarlos? Bueno, la primera recomendación es que reciban atención médica. Inmediatamente se sienten mal y sospechan de que pudiera ser algo de este tipo, llevarlos al médico, hacerles las pruebas, manejarles el alivio del malestar, del dolor, de la fiebre, eso es muy importante. Valorar que no estén teniendo o desarrollando una neumonía, por ejemplo, que esto puede, les repito, es común que pasen la influenza, y que esto no comprometa el estado ventilatorio, es decir, la oxigenación del cuerpo, que hay muchos pacientes que empiezan a tener problemas respiratorios. Entonces yo creo que eso es lo que hay que estar mucho más pendiente. Por supuesto que los pacientes sigan comiendo, que se sigan hidratando adecuadamente, ¿no? Porque si no, eso también nos genera complicaciones importantes. Dice Andrea: doctora, a mí la vacuna de influenza me da un dolor muy fuerte en la cabeza, como si fuera migraña. Por eso le tengo pavor a la vacuna. ¿Qué me recomienda? Pues Andrea, yo diría que te pongas media dosis y al mes repitas con otra media dosis, como si fueras un niño, un bebé, ¿no? Es mucho más suave, es mucho menos la cantidad de partículas virales que te están inyectando, de vacuna también, y que tomes analgésicos. O sea, inmediatamente te vacunes, empieza a tomar analgésicos para que no te sientas mal. Y creo que con eso vas a tolerar mucho mejor la vacuna. ¿Ok? Bien, pues hablemos ahora del dolor abdominal agudo. Un motivo de consulta frecuente en los pacientes es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal es un reto. Es un reto diagnóstico porque el estómago puede doler, o la cavidad abdominal, por cualquier cosa. Puede doler porque comimos algo irritante. Puede doler porque no hemos comido. Puede doler porque tenemos una infección gastrointestinal. Puede doler porque tenemos una infección en vías urinarias también. Puede doler porque estamos estreñidos, ¿no? Porque tenemos diarrea, porque estamos muy inflamados, entonces tenemos un colon distendido. ¿Ok? Miren cuántas causas de dolor abdominal. Puede doler porque estuvimos ejercitándonos, haciendo abdominales o algún tipo de ejercicio, y entonces el dolor de la pared del abdomen pues duele, ¿no? Puede doler porque pues haya una apendicitis, ¿no? Que eso es quizá a lo que le tengamos más miedo, ¿no? Algo quirúrgico, algo que requiera una atención inmediata. Puede doler en el caso de las mujeres porque tengamos un proceso infeccioso a nivel de trompas de trompas de falopio, o sea, en los anexos del útero o en los ovarios. Puede ser una infección, puede ser una especie como de tumor benigno, maligno también, hay que decirlo. Una infección a ese nivel por miomatosis uterina. Entonces la cavidad abdominal es tan grande y hay tantos órganos ahí que pues vamos a tratar de explicar qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos, ¿no? Y qué estamos buscando, porque luego es mucho de que pidamos o que vayamos a algún consultorio en una esquina y los médicos casi dicen: ¿qué tiene? No me duele el estómago. Entonces quiero un ultrasonido
quiero un examen de orina, una biometría, tal, sin ni siquiera haber revisado al paciente, ¿no? Y cuando tenga todo ya viene. Yo creo que eso está mal. Aquí mi interés es que uno y ustedes sepan más o menos por dónde, qué es lo que hay que hacer y por qué nos piden cada cosa, ¿no? Ya ahorita les di una lista de causas del por qué puede doler el estómago. Entonces, miren, por ejemplo, el caso de hoy. Hoy tuve un paciente que llegó, también un adolescente, que tenía 24 horas con dolor abdominal. El dolor abdominal clavado en la fosa ilíaca derecha, es decir, en la parte de la cadera del lado derecho, donde en teoría debería estar el apéndice. Y naturalmente el motivo de la consulta era por el dolor, por supuesto, pero buscando que no vaya a tener una apendicitis, ¿no? Porque eso es una urgencia, y si un apéndice se perfora y el líquido, el contenido, la materia fecal que está en el apéndice se vierte en toda la cavidad abdominal, vamos a tener una peritonitis, y eso es muy delicado, es una infección en toda la cavidad abdominal, tienen que lavar, tienen que abrir, varios lavados quirúrgicos. Entonces parece que se cortó la señal, pero creo que ya estamos, ¿no? Entonces, por supuesto que una cosa de las que nos mueve mucho es que el dolor abdominal que esté no sea quirúrgico, que sea una urgencia. Hay varias urgencias quirúrgicas. Ya les di el caso de la apendicitis, que es de las más comunes. Pero, déjenme les cuento para las mujeres, ¿no? Problemas de lo que son el aparato reproductor femenino, o sea, problemas de ovarios, problemas de útero, problemas de trompas de falopio. Entonces podemos tener, por ejemplo, un embarazo ectópico que nos haga que la trompa de falopio explote, ¿no? Eso es una urgencia también, porque puede estar sangrando. Otra urgencia puede ser que tengamos un quiste en ovario, y un quiste también se puede romper y puede sangrar. Entonces esa cantidad de sangre se puede ir acumulando en la cavidad abdominal, en la parte más baja, y no dar mucha sintomatología hasta que hay una buena cantidad de sangre y el paciente francamente está teniendo datos de una deficiencia o hipovolemia, le llamamos, ¿no? Se ven pálidos, están débiles, fríos, la presión sanguínea baja, ¿no? ¿Por qué le está pasando? Pues está sangrando, entonces es una urgencia también, ¿no? Hay sangrados que afortunadamente se pueden ver, y como los sangrados son muy aparatosos, como el caso de una miomatosis, ¿sí? Si da dolor abdominal muy fuerte, pero hay un sangrado que es constante y que se ve, entonces vamos rápidamente a recibir atención. Pero ¿qué pasa cuando el sangrado es interno? Entonces eso es un problema, ¿no? Entonces tenemos aquí dos urgencias que son quirúrgicas y que es de lo que tenemos que estar muy pendientes, porque las demás son urgencias relativas, es decir, pueden esperar algunos minutos, horas, ¿no? Podemos buscar, hacer algunos estudios, valorar, revalorar y volver a valorar cuantas veces queramos, porque no está en riesgo la vida del paciente. En los otros casos sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que hice con mi paciente? ¿No? Se hacen una serie de valoraciones donde tratamos de identificar en qué sitio del abdomen está localizado el dolor abdominal. Nosotros sabemos como médicos que hay órganos que están localizados dentro del cuadrante del estómago. Hagan de cuenta que ustedes dividen su estómago en 9 partes, como si fuera un gato, ¿no? Así lo van a identificar muy bien. Hagan un gato aquí en el estómago, hagan 9 cuadrantes, ¿no? Tenemos superiores, medios e inferiores, izquierdos, derechos y el centro. En cada uno de esos hay un órgano que va a estar predominantemente. Entonces, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, arriba, vamos a encontrar lo que es el hígado. Del lado izquierdo vamos a encontrar el estómago, el páncreas en la parte central, el duodeno,
¿sí? En la parte media vamos a encontrar el colon. En la parte baja también va a haber colon, pero de un lado, del lado derecho va a estar el apéndice, del otro lado va a estar el recto y el sigmoides. Entonces, uno con ese tipo de cosas y con esa anatomía se va orientando para ver en dónde está localizado el problema y qué tipos de órganos van a estar afectados. Entonces, no es lo mismo que yo sospeche que por el tipo de dolor que tenga una pancreatitis. Eso también es una urgencia. No es quirúrgica, pero es una urgencia real, porque el paciente que tiene pancreatitis puede tener hipoglucemias, puede tener una inflamación intestinal muy grande, puede empezar a hacer complicaciones muy importantes y el paciente requiere estar internado, hospitalizado, incluso en la terapia. Y las pancreatitis, déjenme les cuento, que son altamente mortales, ¿eh? O sea, me atrevo a decir que el 50% de los que tienen pancreatitis la van a pasar muy mal, y de ellos, no les quiero dar un dato erróneo, algunos van a morir y otros la van a pasar mucho mejor y van a salir adelante, ¿no? Pero para que vean la importancia, ¿no? Una urgencia que sí puede ser real. Dolor abdominal importante en el estómago, con sangrado. Sangrado de tubo digestivo alto. Ah, caray. Entonces puede ser que tenga una úlcera perforada. Y entonces empiezo como a escupir sangre. Eso es una urgencia. También está sangrando el paciente. Y los dolores son muy fuertes. ¿Y por qué pudo haber pasado eso? Pues porque tengo un reflujo gástrico de años que nunca me he tratado, y que de repente, pues de tanto estarme lesionando la mucosa de la pared abdominal, pues se me hizo una úlcera y empieza a sangrar, y a sangrar, y a sangrar. Y eso es también una urgencia quirúrgica. ¿Ok? Vamos del lado del hígado. ¿Sí? Dolor abdominal por inflamación del hígado. Pues vamos a pensar en una hepatitis, ¿no? ¿Ok? El paciente duele, pero el paciente se puso un poco amarillo, empieza a hacer pipí color amarilla, las evacuaciones son color blanquecino, es un virus, el hígado se inflama y afortunadamente en la gran mayoría de los casos, después de varias semanas se desinflama y todo vuelve a la normalidad. Pero acuérdense que en el hígado está la vesícula biliar, y la vesícula biliar se tapa también. Cuando la vesícula biliar se tapa, dan unos dolores fuertísimos que están asociados al consumo de grasas, de carbohidratos, pero principalmente de grasas. Y el dolor es tan intenso, de los más fuertes que existen. Hay 3 dolores que son exquisitos, ¿no?, en medicina, que están descritos como dolores muy fuertes. En primer lugar está descrito el dolor de los riñones, cuando hay una piedra en los riñones, una litiasis renal, que también ese dolor se puede irradiar al abdomen. ¿Ok? ¿Por qué? Por piedras en el riñón. Es un dolor muy fuerte. El segundo dolor es la vesícula. Es un dolor tan fuerte, tan intenso, que te dobla. ¿Sí? Duele muchísimo. Y esa también es una urgencia, porque no podemos tener a un paciente con tanto dolor, porque se va a chocar. Pero también la vesícula, si la tenemos llena, plena, eso es un globo, ¿no? Ahí está la bilis, y la bilis me sirve cada que comemos este tipo de alimentos como grasas, pues la liberamos. ¿Por qué? Porque me ayuda a digerir las grasas, ¿sí? Es un emulsificante de grasas, vamos a dejarlo así. Entonces, yo cada que como esto, la vesícula se distiende y la libera. Pero ¿qué pasa cuando se distiende y está plena, está llena como un globo y no sale? Entonces me da un dolor impresionante. ¿Ok? Otra urgencia. Ahora, hablemos de otras cosas. Creo que se volvió a cortar. No, aquí estamos. Estoy conectando con...
Denme un segundo, denme un segundito. Creo que ya. Listo, ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que viene el paciente, aquí hay que investigar si tuvo fiebre o no tuvo fiebre, ¿no? Habitualmente los procesos infecciosos están relacionados con fiebre, no en todos los casos. Pero entonces nos va orientando. El tipo de dolor. No es lo mismo que me dé un dolor tipo cólico, ¿no? Ya saben las mujeres cómo es el tipo cólico, que va y viene, a que sea un dolor tipo como punzante en un solo sitio, constante, o que sea un dolor sórdido, un dolor difuso. El patrón, todo eso nos va dando una idea, una pista de dónde está localizado el problema. Ahora, las horas de evolución son importantes. Para los problemas que son quirúrgicos, no debemos dejar de pasar tanto tiempo, ¿no? Que pueden complicarse con el paso de las horas. El uso de antibióticos es dañino sin tener un diagnóstico. Es decir, un paciente que llega con un dolor abdominal y dice, no, pues es bichos en el estómago, órale, antibiótico. Y resulta que era el apéndice. Esto lo que hace es enmascarar los cuadros de apendicitis, enlentecer el cuadro, pero finalmente va a evolucionar y el apéndice va a reventar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues preferimos tener a los pacientes bajo vigilancia, ya sea hospitalizados o en su casa únicamente con algún tipo de analgésico ligero y a veces valorando cómo se va desarrollando el cuadro. En ocasiones es necesario consultar a un cirujano. ¿Por qué? Porque la urgencia nos importa. Porque descartar que no sea algo que se tiene que atender en ese momento y lo podemos o no dejar evolucionar dependiendo de la valoración del cirujano, ¿no? Entonces, eso es importante que se los mencione. Y por ejemplo, cuando uno sospecha de un apéndice, por ejemplo, entonces pide radiografías, pide un ultrasonido, pide una biometría hemática, se hace una serie de maniobras a la exploración donde lo que tratamos de localizar es que el dolor se localice en el punto donde en teoría debería estar el apéndice. Pero déjenme les cuento una anécdota del apéndice, un dato curioso. El apéndice es una tripilla que está en el punto de unión entre el intestino delgado y el grueso. Y resulta que normalmente debería estar dispuesta, ¿no?, en lo que es la fosa ilíaca derecha, es decir, en la parte derecha baja del abdomen, ¿sí? Muy abajo. Pero a veces las apéndices son más grandes y se pueden subir y estar en la parte media, en la parte del centro. Entonces depende de en qué posición se encuentre y entonces ahí ya no está tan fácil identificar lo que es el apéndice nada más palpándola. Y por eso los estudios que necesitamos a veces son necesarios o indispensables en muchos casos. Las vías urinarias. Infección de vías urinarias, sobre todo si son altas como pielonefritis, que están afectando vejiga, ureteros o incluso pielonefritis, van a simular dolores abdominales, aunque también de espalda. Estreñimiento. No saben la cantidad de dolores abdominales por estreñimiento. Es un número muy importante, ¿sí? El hecho que un paciente no vaya al baño 1, 2, 3 o más días también genera dolor, genera vómito, ¿sí? Malestar. Los pacientes se ven mal, se sienten mal, no quieren comer, se deshidratan. Pues naturalmente, ¿por qué? Porque el intestino está paralizado por completo. Entonces tenemos que sacar eso para que el intestino camine y se mueva, ¿no? Entonces, es una de las causas, me atrevo a decir, de las frecuentes de dolor abdominal. La otra causa frecuente de dolor abdominal, la inflamación del colon, la colitis.
llámenle como quieran, colitis nerviosa, colitis por estrés, por mala alimentación, por mal pasadas, por lo que ustedes quieran, o por alimentos también. Hay gente que pues son intolerantes a la lactosa y me da una colitis increíble porque comieron esa vez una leche que era la que no podían, o se comieron un helado, o la comida estaba muy grasosa, o los mismos alimentos que tienen, por ejemplo, col, ¿no? Es un alimento que inflama mucho, el brócoli, frijoles, hay alimentos que causan esto y también dan dolores abdominales bien importantes. Por lo tanto, si presentan un dolor abdominal, si el dolor abdominal no es pasajero, si el dolor abdominal se va intensificando, si está asociado a fiebre, si se asocia con vómito además, si tengo diarrea o problemas urinarios, también es importante verlo. Pues lo más conveniente es ir con el médico, no automedicarse. Acuérdense que podemos enmascarar los cuadros infecciosos, los cuadros que son urgentes, y ya que el doctor vea y que me diga qué estudios necesito, o si no necesito nada, qué debo de hacer para que se me quite el dolor abdominal. Pero ya no es lo mismo, o sea, ya tenemos una valoración y ya sabemos. Y vean todo lo que tiene uno que pensar y lo que tiene uno que hacer para cuidar la integridad de los pacientes, para no decir, váyase a su casa. Si le aumenta el dolor, pues ya se viene. No es tan fácil, no es así tan a la ligera, ¿no? Déjenme leerle otras preguntitas. Dice, doctor, mi papá falleció de tomar tantos medicamentos. A él le dolía mucho la boca del estómago y siempre me dijo que era reflujo. Por eso es importante ir con un médico cuando algo nos duele. Ya lo sigo, me encanta escucharlo. Saludos, Pedro, muchas gracias. Lamento que haya pasado esto. Probablemente tuvo una úlcera tu papá, o no sé si de esto fue de lo que falleció, pero bueno. Así las cosas, Pedro. Doctor, dice, también las mujeres, es importante decir que si se padece de endometriosis, los dolores abdominales son insoportables, tanto que te impide trabajar. Por eso hay que hacerlo visible, y no todos los dolores de tipo cólico en la mujer es porque son mujeres, porque les toca, ¿no?, su periodo. Saludos, ya soy su fan, Berta. Gracias, Berta. Qué importante, ¿no? La endometriosis también es una inflamación de la pared del útero. Déjenme les explico rápido. El útero de la mujer tiene un ciclo, ¿no?, que va dependiendo de las hormonas. Los primeros 15 días va creciendo una capa de sangre, que es el endometrio. Hagan de cuenta que es un colchoncito donde va a llegar y se va a implantar un óvulo y un espermatozoide que ya fueron fecundados, y de ahí eso va a empezar a crecer un nuevo ser. Ese endometrio en cada ciclo, por el día 15, 17, tiene su pico más alto, es decir, está mucho más tortuoso, lleno de sangre. Y en los últimos 15 días, si no hay una implantación, si no hay un embarazo, pues se libera, y esta sangre que se guardó ahí se elimina, ¿no? Y eso es la menstruación. Pues el endometrio se puede inflamar, se puede infectar y duele bastante. Entonces, gracias, Berta. Dice, doctor, ¿cuáles son los síntomas del daño renal? ¿Cómo saber si los riñones están funcionando bien? Y mi dolor no es por eso, es que me dijeron que era por estrés. Gracias, ya lo sigo, Carlos. Carlos, pues yo te recomendaría que te hicieras un examen de orina, que es muy sencillo, y de ahí empezáramos a ver. Si el examen de orina está bien y sigue el dolor, entonces buscar un ultrasonido. Claro, con una atención de algún médico. ¿Cuál es el médico que ve estos problemas? Un urólogo o un nefrólogo, que son los que te podrían brindar la mayor atención, que son más cuidadosos con esto. Doctor, me duele a mí el ombligo. Cuando lo toco y lo miro y lo veo rojo por dentro, ¿qué pudiera hacer? Me encanta cómo lo explica César. Gracias, César.
A ver, el ombligo también se puede infectar, ¿no? Si yo estoy aquí rascándomelo o acostumbro a que se quede húmedo, por ejemplo, ¿no? Cuando me baño y el ombligo no lo seco, también, ¿no? Se inflama, duele, se puede poner rojo. Entonces, yo creo que es algo tópico, es algo cutáneo. La otra cuestión es que pudiera ser una hernia umbilical, ¿no? Entonces, de repente cuando protruye una parte del peritoneo, algo del intestino, duele y se ve rojo también. Dice, hola, mi padre presentó vómito, diarrea después de comer fuera, además de dolor abdominal y distensión. Le dieron suero y bromuro de pinaverio, que es un antiespasmódico. Ya van 3 días el dolor, la diarrea y el vómito. Ya van 3 días. El dolor, la diarrea y el vómito ya se quitó, más continúa con la inflamación abdominal. ¿Es normal o debe de acudir a consulta otra vez? Está todavía en ese rango de tiempo en donde todavía puede ser normal, pero si la inflamación es muy importante, entonces algo no está funcionando. Así como desaparecieron estas molestias, también la inflamación debe de ir desapareciendo de la misma manera prácticamente. Puede tener algo de inflamación, pero no algo que sea importante. Dice, hola, hace una semana me caí en un muro de cemento del lado izquierdo. Ya pasó una semana y los primeros días me dolía, después me paro y ahora el dolor regresó, es más intenso. No puedo toser porque me duele moverme y hace que el dolor aumente. ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor te fracturaste una costilla o algo así, o simplemente es un dolor muscular. En todo caso, una valoración por el médico siempre será recomendable, sobre todo si los analgésicos no te quitan el dolor. Dice, hola, tengo un dolor cerca del ombligo, punzante, cada vez que trato de estirarme o hacer fuerza me duele mucho. O cuando tengo inflamación y gas en el estómago se intensifica el dolor. ¿Qué podrá hacer? ¿Tendré que ir al médico de urgencia? Urgencia no, porque ya es algo crónico, ya tiene mucho tiempo. Habrá que ver que no sea el colon, o sea, una colitis crónica. Y y yo creo que pudiera ser más por ahí, más que algo que tenga que ver con el ombligo, ¿no? Es algo por dentro. Y yo creo que tienes una colitis ahí crónica. Dice, doctor, tengo 18 años, siento un dolor desde hace unas semanas del lado derecho superior del abdomen, que a veces desaparece pero vuelve. No tengo náuseas, la orina es de color normal, a veces tengo retortijones y también me pregunto si tal vez mi dolor sea vesícula o solamente inflamación, gases. Bueno, con esta información es difícil por tu edad que tuvieras un problema de vesícula, a menos que tuvieras pues un sobrepeso importante, ¿no? Y que tuvieras una dieta rica en grasas. Habrá que ver una buena valoración por un médico que toque, que palpe el hígado, que recomiende, puede ser el colon o puede ser el hígado, y ver si requieres un ultrasonido o no. Dice, feliz día, tengo un dolor a la izquierda del bajo vientre y la nalga izquierda. Tengo problemas digestivos y me inflamo prácticamente con casi todo lo que como. Me ha dado gastritis, helicobacter y estoy operado de un prolapso, un rectocele. Tengo una hernia en L4, L5 que también me produce dolor, sin implicación en el movimiento de las piernas. Pero solo acostada no siento dolor. Al caminar o al sentarme me duele mucho. Ya no sé qué hacer. Me han colocado esteroides, analgésicos, benzodiazepinas, anticonvulsivos. Ok, Cristina, yo creo que tus dolores son porque hay pues la hernia de los discos en L4, L5 y se están aprisionando y esto te causa estas molestias al caminar o al que no te deja estar más que acostada o sentada para que no te duele, más que un problema abdominal. Yo sí veo que el problema es más pues por esto. Y sí, yo sé que es muy latoso y difícil de controlar. Uriel dice, sí, yo tuve litiasis renal y sé lo que es expulsar una piedra.
y dentro del horario de guardia en obstetricia. Hijo, Uriel, pues, qué bueno que la expulsaste, pero sí, supongo que la has de haber pasado muy mal. Definitivamente. Vamos con otras preguntas acá. Doctor, ¿qué piensa de la vacuna de Abdalá? Pues no recomiendo, pero ni siquiera que lo piense. Natalia dice, ¿me puedo vacunar contra COVID y la influenza al mismo tiempo? Sí, podrías. Hazlo. Hermanas Diana dice, buenas tardes, ¿dónde puedo encontrar la vacuna de influenza? He ido a centros de salud y todos me dicen que ya se acabaron y que tienen nada más la de COVID. Bueno, pues yo tengo la vacuna, si la necesitas, con todo gusto aquí la puedes conseguir conmigo. Karina Amazonas, hola doctor, tengo 43, ya traté de vacunarme junto con mi esposo de 26 en el centro de salud de la influenza y nos dijo la enfermera que no eran para menores de edad o para la tercera edad. Nosotros no necesitamos vacunarnos, por supuesto que sí, vacúnense, porque no sé por qué las enfermeras luego les dan esa indicación. Hay que vacunarnos todos. Natanel dice, doctor, buenas tardes. Ahora entonces, ¿solo será una vacuna al año de COVID? ¿Por qué no autorizan que se puedan comprar? Pues es un tema político, apenas está ahí viendo cuándo lo van a liberar. Y espero que... todavía no dice nadie, ningún organismo serio, que la vacuna tiene que ser una vez al año. Pero probablemente por ahí vamos, ¿no? Panda Rojo dice, hola doctor, buenas tardes. Híjole, es que lo que sé de las vacunas es que están ahorita que se están poniendo no están actualizadas contra las nuevas variantes de COVID. Entonces, ¿para qué? Aunque es bueno saber que ahorita no están causando tanto daño. Pues sí, Panda, sí, ciertamente no es la vacuna más actualizada. La vacuna bivalente, o sea, la que tiene Omicron y la cepa anterior, pues no está en este país desgraciadamente disponible, pero bueno, de eso a nada, pues preferiría ponerme esa vacuna. Miguel Chávez dice, buenas tardes doctor, oiga, sobre los dolores de abdomen, ¿cómo ubicar que es un dolor más allá de un simple dolor de estómago? Por la intensidad del dolor, por la evolución, por el tiempo, por la fiebre, o sea, cuando se va poniendo peor la cosa y no se quita, pues hay que buscar atención, cuidado, ¿no? Diana dice, cuando se tienen los dolores por cólicos se sienten muy horribles. ¿Hay alguna forma de saber si ese dolor ya rebasó lo sano de lo normal? Cada persona tiene el umbral del dolor y los cólicos asociados a sus periodos. Hay mujeres a las que les da muy fuerte y que requieren analgésicos y medicamentos bastante fuertes para controlar el dolor. Entonces no hay un patrón, sino cada quien ya tiene su indicador, ¿no? Cada quien es su propio testigo. Ana dice, el cáncer de estómago no tiene tantos síntomas hasta que ya está avanzado, ¿verdad? No es que cause dolor. No, Ana, el cáncer de estómago primero va a causar como gastritis, sangrados, úlceras, otras cosas, antes que dolor. Evidentemente todo eso causa dolor. Cristina, a mí me encontraron unas piedras muy grandes en la vesícula. El dolor era tan horrible que yo ya no podía caminar. El dolor de vesícula es muy fuerte. Sandra Nicolás dice, hola, buenas tardes a los doctores del Río, al doctor del Valle. Mi bebé llora mucho por darle masaje en la pancita. Se relaja, pero noto que le causa algo de dolor su barriguita. ¿Alguna recomendación antes de correr al pediatra? Pues habrá que ver, porque sí requiere una evaluación, y más los bebés, Sandra, porque híjole, si el adulto es difícil, o sea, el bebé todavía es más difícil, porque ahora imagínate hacer ese cuadrante tan grande que puede ser el de un adulto a una cosa tan pequeña. Pues la verdad es que si no se le quita con el dolor o un trapito caliente, por favor, pues sí, llévalo con el doctor, con su pediatra. Sandra dice, hola doctor, nuevamente, perdón, pero aumentando la información, es que hemos ido al pediatra porque mi mamá dice que es normal que a los bebés siempre les duela la pancita. Soy mamá primeriza y tengo miedo. Los bebés en los primeros 3 meses empiezan a presentar unos cólicos increíbles que no los dejan dormir. Hay que ver si estos son normales o se salen de lo normal
y puede estar asociado con una alergia a la leche, por ejemplo, que es común, o que no estamos sacando bien el aire cuando estamos dando la técnica de alimentación. Eso nos ayuda muchísimo el doctor a enseñarnos esas cosas, y si requiere algún tipo de antiespasmódico para el dolor o algún analgésico. Entonces, eso te lo tiene que explicar tu pediatra y decirte por qué sí, por qué no. Santiago, doctor, hace como 6 meses me dieron jugando un balonazo y me pegó en la parte baja, ¿no?, de los testículos. Me dolió y como que se me quedó un dolor en el vientre. Era normal, pero creo que en las últimas 3 semanas me duele mucho más allá. Y hasta siento que me duele hasta la pierna desde el estómago. Ok, Santiago, ¿sabes qué? Yo creo que valdría la pena que te viera un doctor, ¿no? Y que viera que todo está bien, o si requieres algún tipo de estudio, un examen de orina, no sé. Sí me atrevería a recomendarte que fueras a una valoración. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estamos bien pasados de tiempo. Gracias por sus comentarios, ¿no? Todo su interés. Quédese con la cápsula del Dr. Gus Valle y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés, ¿no? Así como vayan viniendo los casos, mi interés personal también se los voy compartiendo como y les pido que sean felices el resto de la semana y nos vemos la próxima. Saludos muy afectuosos a todos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra